En 1957, los astrónomos encontraron en el cielo algo que no debería haber sido posible. Parecía una estrella, un simple punto de luz en una placa fotográfica. Pero había un problema. Era demasiado brillante para ser una estrella normal y estaba demasiado lejos para emitir tanta luz. Se catalogó con un nombre frío y técnico: TON 618, una entrada más en un estudio del firmamento. Durante años fue solo eso, un punto extraño sin explicación clara. Nadie imaginaba que detrás de aquella pequeña mancha se ocultaba uno de los monstruos más extremos del universo. Con el tiempo entendimos lo que era en realidad. TON 618 no es una estrella, es un cuásar, uno de los objetos más luminosos jamás observados, alimentado por un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia lejanísima. Y no hablamos de un agujero negro cualquiera, hablamos de uno con una masa de 66.000 millones de soles. Un objeto tan enorme que su horizonte de sucesos podría engullir nuestro sistema solar entero decenas de veces. Esta noche no vamos a visitar simplemente un agujero negro. Vamos a asomarnos a una escala que rompe casi cualquier intuición humana. Antes de hablar del monstruo, hay que entender qué es exactamente un cuásar. El nombre viene de fuente de radio cuasiestelar, porque al principio parecían estrellas muy brillantes, aunque en realidad no lo eran. Lo que un cuásar representa es un agujero negro en plena alimentación. En el centro de una galaxia, un agujero negro atrae gas, polvo, estrellas y cualquier materia que se acerque demasiado. Pero esa materia no cae directamente hacia el centro. Empieza a girar. Forma un disco inmenso alrededor del agujero negro, un disco de acreción. Y a medida que ese material gira, se acelera hasta velocidades enormes. Las partículas chocan entre sí, la fricción las calienta y la temperatura alcanza valores de millones de grados. Entonces, ese disco empieza a brillar con una intensidad absurda. Emite rayos X, ultravioleta y luz visible. Tanta energía que puede eclipsar a toda la galaxia que lo rodea. Eso es un cuásar, el resplandor de un agujero negro devorando materia. TON 618 es uno de los ejemplos más extremos que conocemos. Está a una distancia tan grande que cuesta incluso expresarla. En términos actuales, se encuentra a unos 18.200 millones de años luz de la Tierra, si contamos la expansión del universo. Pero la luz que detectamos salió de allí hace unos 10.800 millones de años, cuando el universo tenía apenas unos 3.000 millones de años de edad. Es decir, no estamos viendo lo que TON 618 es hoy. Estamos viendo una versión antiquísima de ese objeto, congelada en el tiempo por la velocidad finita de la luz. Lo que ocurre allí ahora mismo, en este preciso instante, no lo sabremos hasta dentro de más de 10.000 millones de años. Y en el centro de ese cuásar hay un agujero negro que desafía nuestra capacidad de comparación. Para ponerlo en contexto, el agujero negro, del centro de la Vía Láctea, Sagitario a Estrella, tiene unos 4 millones de masas solares. Ya eso es una cifra enorme, suficiente para gobernar gravitatoriamente el núcleo de toda nuestra galaxia. TON 618 supera esa masa aproximadamente 16.000 veces. Es uno de los agujeros negros más grandes confirmados jamás medidos. Hay candidatos que quizás sean mayores, pero este está bien documentado. No es una especulación, es real. Entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Qué significa de verdad una masa de 66.000 millones de soles? La mejor manera de acercarse a esa respuesta es hablar del horizonte de sucesos, la frontera a partir de la cual ni siquiera la luz puede escapar. Si comprimiéramos el Sol hasta formar un agujero negro,
su horizonte tendría apenas unos pocos kilómetros de diámetro. En cambio, el horizonte de sucesos de TON 618 mide alrededor de 2.600 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso significa que el diámetro de este agujero negro equivale a 2.600 veces esa distancia. El planeta Neptuno orbita a unas 30 unidades astronómicas del Sol. El horizonte de TON 618 es unas 40 veces más grande que toda la órbita de Neptuno. Si colocáramos este agujero negro donde hoy está nuestro Sol, su frontera se extendería muchísimo más allá de los confines del sistema solar. Dicho de otra manera, podrías meter dentro de su horizonte de sucesos todo nuestro sistema solar, desde Mercurio hasta Neptuno, y todavía sobraría espacio. No una vez, sino decenas de veces. Y la escala temporal también resulta absurda. La luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, tardaría unos 11 días en cruzar de un lado al otro del horizonte. Piensa en eso, 11 días viajando a la velocidad de la luz solo para atravesar su tamaño. En nuestro sistema solar, la luz tarda unos 8 minutos en viajar del Sol a la Tierra. Aquí necesitaría 11 días solo para cruzar la puerta del monstruo. Si pasamos de la escala física a la masa, la cifra se vuelve todavía más brutal. El Sol ya es inmensamente masivo. Tiene suficiente gravedad como para mantener en órbita a todos los planetas. TON 618 equivale a 66.000 millones de soles. Eso se traduce en una cantidad de masa que roza lo inconcebible. Y lo más perturbador es que no solo existe, sino que además alcanzó ese tamaño muy pronto en la historia del universo. Ahí aparece uno de los grandes misterios. Los agujeros negros crecen alimentándose. Todo lo que cruza su horizonte añade masa. Pero existe un límite teórico a la velocidad a la que pueden crecer. El límite de Eddington. Cuando un agujero negro devora materia, esa materia emite radiación. Y esa radiación ejerce presión hacia afuera, frenando la llegada de nuevo material. Es como si el propio acto de alimentarse pusiera un freno a su crecimiento. Según nuestros modelos, eso debería impedir que un agujero negro se haga gigantesco demasiado rápido. Y sin embargo, TON 618 rompió ese ritmo. Alcanzó decenas de miles de millones de masas solares cuando el universo era todavía joven. ¿Cómo lo hizo? Aún no lo sabemos con seguridad. Una posibilidad es que empezara siendo una semilla ya enorme, nacida no del colapso de una estrella, sino del colapso directo de nubes colosales de gas primitivo. Otra opción es que, de alguna forma, lograra alimentarse más rápido de lo permitido por el límite teórico. Quizá los modelos que usamos no describen por completo lo que ocurría en el universo temprano. Tal vez hubo condiciones excepcionales, galaxias fusionándose sin descanso, enormes reservas de gas cayendo hacia el centro galáctico. Sea cual sea la respuesta, TON 618 nos obliga a admitir que todavía no entendemos del todo cómo crecen los agujeros negros más grandes. Mientras crecía, brillaba, y ahí es donde el cuásar se convierte en algo casi absurdo. En su época activa, TON 618 llegó a ser aproximadamente 140 billones de veces más brillante que nuestro Sol. No millones, no miles de millones, 140 billones. Esa cifra es tan enorme que cuesta relacionarla con cualquier experiencia. El Sol es suficiente para iluminar toda la Tierra, calentarla y sostener la vida. TON 618 emitía tanto que superaba en brillo a toda la galaxia que lo alojaba. Cientos de miles de millones de estrellas quedaban eclipsadas por un único punto central. Si existiera un planeta orbitando alguna estrella en esa galaxia y pudiera mirar hacia el núcleo, vería una fuente de luz tan intensa que dominaría todo el cielo.
El cuásar sería más brillante que todas las estrellas combinadas. Eso es lo que hace tan especiales a estos objetos. No solo son lejanos, también son visibles a distancias inmensas, precisamente porque brillan con una violencia inimaginable. Pero hay algo fundamental que no debemos olvidar. Todo eso pertenece al pasado. La luz que estamos observando salió cuando el universo tenía unos 3.000 millones de años. Desde entonces ha viajado sin detenerse, atravesando la expansión cósmica, cruzando regiones donde nacieron y murieron estrellas, mientras galaxias se formaban, chocaban y evolucionaban. Nosotros la captamos ahora, en un universo mucho más viejo. Lo que vemos es un archivo antiguo, no un estado actual. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo es TON 618 hoy? Y la respuesta más honesta es que no lo sabemos. Podría seguir siendo un cuásar activo, devorando materia y lanzando luz por todo el cosmos. O podría haberse apagado hace miles de millones de años. Los cuásares no duran para siempre. Cuando el agujero negro consume o expulsa el gas que lo rodea, el disco de acreción se debilita y el brillo desaparece. Lo que queda es el agujero negro, silencioso, oscuro, todavía masivo, pero ya no luminoso. Eso mismo parece haber ocurrido en nuestra galaxia. Sagitario A probablemente pasó por una fase mucho más activa en el pasado. Hoy está relativamente tranquilo, salvo algunos destellos ocasionales cuando una nube de gas se aproxima demasiado. TON 618 podría encontrarse ahora en una situación parecida. O quizá no. Tal vez sigue brillando. Tal vez sigue creciendo. Nunca podremos verificarlo en tiempo real. Estamos separados de él no solo por distancia, sino por un abismo temporal de más de 10.000 millones de años. Y ahí está una de las lecciones más profundas que nos deja este objeto. Cuando observamos el universo lejano, siempre estamos mirando hacia atrás. Nunca vemos el presente. Vemos historias antiguas escritas en luz. En el caso de TON 618, esa historia habla de un universo joven, más denso, más caótico y más violento que el actual.